Malo Intitulacalesh, muy buenos días a todos. Vamos a aprender en este shock los colores, eh, como en singular, bom, color, bonop, colores, colores. Muy bien, les invito igual a que vean los videos que he puesto en el canal del alfabeto maya para que puedan entender con más facilidad cómo se pronuncia cada palabra. Pero también en este shock vamos a aprender eso. Voy a empezar con los colores que son simples, que no tienen una combinación de palabras. Vamos a iniciar con este. Todo lo que yo voy a mostrar, solamente vamos a hablar del color. ¿Ok? Así que comenzamos con este. Este color es Yash. La Y, aunque es doble esta A, pero se pronuncia como si fuera una misma. Acuérdense que la X suena como she. A, la vocal A. Yash, Yash. ¿Ok? Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a borrar este rapidísimo. Y vamos con la siguiente. Muy bien. Aquí tengo una ficha de color amarilla. Amarillo o amarilla en maya. Se dice Kankam. Es la letra K. Kam. Kam. Muy bien. Vamos a pasar con la siguiente. Muy bien. Aquí tengo un monedero. Una carterita de color café. Chukua. Chukua o chukua. Chukua. Chukua, chukua. Che normal. Che, U, K, W y el A. La letra, la vocal A. Chukua. Muy bien. También se puede decir chocolate o café. También color tabaco. Ahí va. Vamos con la siguiente. Este pomito es de color blanco. Vamos a hablar del color blanco y luego hablamos de la tapa. Blanco. ¿Sí? S, A y K. Sac. Sac. Y ahorita el rojo. El rojo se dice chac. ¿Sí? Ahí está. Chac. Ahí me disculparán. Ahí está. Chac. Rojo. Siguiente color. La tapa del plumón. Negro. La B, O. Puede ser escrita con una sola O. Así. Bosch. O puede ser de esta manera. Dos O. Acuérdense que cuando son dos O se alarga. O. Bosch. ¿Sí? Bosch. Bosch. Pasamos a lo siguiente. Sí, aquí tengo una taza. Una nohoch taza. De color
azul, color cho. Con la letra che. O cho. La J no tiene exactamente una función en esta palabra, solo es como, es una regla para que no concluya con vocal. Cho. No causa efecto en su pronunciación. Cho. Y bueno, ahorita voy a mostrarles lo que son los combinados, ¿sí? Por ejemplo, este tomate, este color naranja, y son palabras combinadas. Por ejemplo, ¿cómo formo yo el color naranja? Con chac, rojo, y con amarillo, chac, am, ¿sí? Chac, am, ¿sí? Naranja, chac rojo, am, color naranja. Otro color combinado es el que va a seguir. Este vaso, ¿sí? De color rosa. La combinación es chac, puede ser rojo, blanco o blanco rojo. Sac chac o chac sac, chac combinado, chac sac. Ahí está. Sí, aunque son dos palabras unidas, forman el rosado, chac sac. Uno más. Me faltan dos nada más de las combinadas. Esta cebolla de color morado también es la combinación del chac, del rojo, y del azul, chaccho. Ahí está, chaccho. La combinación de esos dos. Y por último, sería el color, este gorrito de color gris, que es sac blanco, y la combinación negro, sac bosch, forman una sola palabra, gris. Hay algo que siempre me preguntan de cómo se dice color de la carne. Pues bueno, vamos a decir carne, aunque no exactamente no es un color, porque nuestra tez es diferente cada quien. Pero carne, le vamos a decir back. ¿Sí? Color back, color de la piel, color carne. ¿Sí? Y ya con esto concluimos. Muchas gracias. Nip hola.